Bienvenidas a Mujeres que se atreven. Hola a todas y a cada una de ustedes, bellas. Mujeres en camino, mujeres que se atreven o están animándose de a poco. Las quiero saludar de alma a alma y agradecerles profundamente que estén ahí, de ese lado. Les cuento un poquito cómo nace este podcast y la verdad que surge de algo muy simple y muy real, que son las largas conversaciones entre amigas. Sí, esos audios eternos de varios minutos que nos mandamos contándonos sobre nuestra vida, nuestras decisiones, miedos, cambios, qué nos impulsa, qué nos frena, sacando conclusiones, reflexiones y aprendizaje de todo eso. Fundamentalmente de escucharnos y acompañarnos en el proceso. También nace de mi experiencia de conocer muchas mujeres viajando y de escuchar sus historias de cómo se animaron a salir de lo conocido. Y entonces yo pensé y pienso, no estamos solas, somos muchas mujeres en el camino. Y qué bueno que nos vamos encontrando. ¿Y por qué no hacer una comunidad donde nos podamos escuchar y acompañar también? Así poder quizás inspirar o motivar a alguien que está en la misma situación. Yo soy Ivana, me dicen Ivi, soy una mujer que se atrevió, que se atreve y espero seguir atreviéndome a hacer lo que me nace del alma. En el camino me he encontrado, me he perdido, me he vuelto a encontrar, he avanzado, he retrocedido con altos y bajos. Bueno, sabemos que el proceso no es lineal. Reflexiono bastante cómo quiero vivir y desde dónde construir mi camino. Mi confianza crece cada vez que elijo confiar y confío en mí. Y me voy atreviendo a cosas nuevas y desconocidas, enfrentándome a nuevos desafíos y miedos que me van transformando. Por eso hoy estamos aquí en este podcast, en este espacio empático, amoroso, donde compartiremos historias reales de mujeres que con muchas dudas, preguntas y miedos decidieron viajar y vivir de una manera diferente. No vamos a romantizar el viaje. De lo que vamos a hablar es de lo que realmente sucede cuando una mujer se anima a salir de su zona de confort. Vamos a hablar de lo lindo, sí, y de lo no tan lindo también. De lo incómodo, de lo difícil, de lo que duele y de todas las transformaciones que se van dando en el camino. Hoy estoy muy emocionada y nerviosa al mismo tiempo. En este primer episodio tengo conmigo a una mujer que admiro y quiero mucho. Hoy vamos a charlar con Marina. Hola Marina, ¿cómo estás? Bienvenida a Hola Mujeres que se Ivy. atreven. Hola Ivy, muy bien, gracias por invitarme a este nuevo proyecto. Gracias a vos por sumarte y participar. Estoy muy emocionada. Un placer, yo también. Me encantaría que puedas presentarte vos, contanos un poquito quién sos, de dónde sos y dónde estás hoy. Bueno, yo soy Marina, nací en un pueblo chiquito de San Luis, de la provincia de San Luis en Argentina, que se llama Buena Esperanza. Ahí estuve hasta mis 17 años, que tuve que salir a estudiar. No había, por supuesto, facultad en ese pueblito, así que me fui a estudiar y pasé por San Luis Capital, pasé por Córdoba, estuve viviendo 15 años en Córdoba hasta que, bueno, decidí emprender una nueva vida, soltar todo lo que estaba haciendo hasta ese momento e ir tras un sueño que era viajar y vivir cerca del mar. Así que ahora estoy en Bucios, en el estado de Río de Janeiro, en Brasil, hace ya 1 año y 7 meses. ¡Wow! Se cumplió tu sueño, digo. Sí, totalmente. Estoy viviendo el día a día, es realmente un sueño. Estar a 300, 400 metros del mar, viviendo, escuchando el ruido, el sonido de las olas desde mi cuarto a la noche, tener la posibilidad de ir al mar cuando quiero, eso para mí es
es un sueño cumplido. No tiene precio eso. Sí, Y es tal verdad cual. que lo que dice la frase, cuando vivís cerca del mar, la gente es más feliz. Yo creo que sí. Sí. Sí, creo que influye que estamos mucho tiempo al sol y el Ujú. sol está comprobado que nos hace bien, que nos pone de buen humor. Estamos con poca ropa, mostrando nuestro cuerpo, estamos bronceados, Sí. eh, hay música, hay alegría, el mar, el agua salada, ¿viste esa frase que dicen el agua salada, alma lavada? Bueno, creo que es así, entras al mar y hay una cuestión de que salís renovada. Este, también Bucios es un lugar en donde hay muchos argentinos, entonces es como que vos te sentís, no extrañas la cultura Ujú. y, y nada, he tenido la posibilidad de hacer muchas amigas, un círculo re lindo de gente con la que se puede contar, con la que podés ir a la samba, que podés ir a conocer lugares nuevos y qué sé yo, y eso te mantiene alegre. Qué lindo todo lo que contás, Mari. ¿Y cómo te definirías hoy en este momento de tu vida? Si tu vida fuera una palabra, ¿cuál sería? Si mi vida fuera una palabra, creo que sería libertad. Eh, ¡Wow! amo esa Me palabra, creo que es encanta. algo que es una palabra que me definió siempre. Eh, hasta cuando me sentía encerrada, viviendo en Córdoba, dentro del sistema y de las corridas y de todo el tiempo estresada y con el cortisol por las nubes, bueno, no Sí. importa, la libertad siempre fue mi foco, mi rumbo. Y nada, busco eso, sentirme libre, sentirme en contacto con la naturaleza, nada, eso, Hermoso. libre. Y eso que decías que en Córdoba te sentías encerrada, ¿cómo era? ¿Cómo lo estabas transitando? ¿Te escuchabas vos misma? ¿Que algo había que cambiar ahí? ¿Una incomodidad? Y mira, yo creo que todos vamos, a lo largo del tiempo, vamos madurando, aprendiendo y pasando por diferentes etapas, ¿no? Ujú. Tengo 40 años y creo que he vivido mucho y he vivido muy bien. Me he dado muchos Ujú. gustos y he tenido una familia que me ha apoyado mucho. Entonces fui pasando por diferentes etapas. Y el último tiempo, o sea, como te dije recién, estuve 15 años trabajando como instrumentadora quirúrgica en un sanatorio muy importante de Córdoba. Mi trabajo, estuve orgullosa de mi trabajo, sentía que estaba dándole algo al mundo porque siempre fui muy empática con los pacientes y creo que hice un muy buen trabajo. Tenía gente a mi cargo que lideraba y aunque al principio era muy inexperta y, y tuve que aprender mucho, creo que cuando estuve al final de esos 15 años había mejorado y estaba poniendo un granito de arena muy importante en ese equipo. Este, pero, eh, pero llegó un momento en el que sentí que ya no pertenecía a ese lugar, porque me sentía asfixiada, sentía que había valores que no, o sea, valores míos que no estaban en ese lugar, que no podía conectar con eso. A mí me molesta mucho la falta de respeto, la falta de empatía. eh, y bueno, cuando todas esas cosas me empezaron a hacer mucho ruido y a incomodar, sentí que tenía que salir de ahí. Entiendo. Me di cuenta en un momento, o sea, hubo un punto de inflexión en el que pasó una cosa que fue la gota que rebalsó el vaso, porque en realidad no es un caso puntual, sino que son varias cosas que se vienen dando con el paso del tiempo y bueno, la gota que rebalsó el vaso, ahí dije, no Marina, las cosas no van a cambiar acá, entonces la que tiene que cambiar es uno. Wow, Así. qué gran darse cuenta ese, Y sí, un insight de que no tiene que cambiarlo de afuera, o sea que podemos cambiar nosotras y sentir eso tal que ya cual. no encajamos en un lugar
y de no forzarnos y de no insistir, porque a veces nos pasa, ¿no? Es como que venimos haciendo lo mismo durante años, que nos funcionó un tiempo y creemos que vamos a continuar haciéndolo, pero es fundamental ahí escucharte, escucharnos a nosotras mismas y decir, no, bueno, ya siento que hay algo más. O sea, que hay otra vida aparte de esto, de lo que yo conocía y de lo que vengo haciendo. Y es como que un llamado interno, ¿no? Que te invita también, bueno, vamos a intentar algo diferente. Que te invita a moverte cuando te Vamos. empezás a poner incómoda y el universo te dice, acá no más, salí Sí. para otro lado. Y como que hay señales claras por todos lados también. Sí, 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 sí. El cuerpo te empieza a hablar, empiezan a aparecer enfermedades, bueno, el estrés, Sí, te empiezan a molestar conversaciones, te empiezan a molestar algunos vínculos que decís son conversaciones vacías o son conversaciones superficiales o qué hago juntándome con mis amigas y hablando de chismes cuando en realidad claro. necesito, busco otra cosa y nada, eso te hace un clic y decís, pero si hay otro mundo, si yo puedo crear mi mundo y salir de acá y buscar otra cosa. ¿Y recordás cuál fue el momento puntual que como que tomaste la decisión de decir, bueno, hasta acá? Eh, Sí, como te dije recién, Ujú. fue esa gota que rebalsó el vaso, fue una situación de maltrato en el trabajo por parte de- de unos superiores, de una mujer justamente. Mm. Una situación muy fea de maltrato adelante de otras personas también. Y, y ahí volví a mi casa muy impactada, muy mal, porque a mí no me gusta, o sea, no trato mal a las Ujú. personas. Para mí el respeto es súper importante y exijo lo mismo del otro lado hacia mí. Y ese hecho puntual me mató. Pero en Sí. realidad no es que fue tan grave, digamos, ahora mirándolo en perspectiva, sino que creo que fue un cúmulo de cosas, ¿no? De mucha presión que veníamos teniendo en el trabajo y bueno, y ahí dije, no, Marina, deja de aguantar, ¿por qué tenés que aguantar un maltrato de esta forma? Cuando en realidad no, yo creo que hay lugares o hay ámbitos de trabajo que uno puede crear desde el amor, desde mirarse a los ojos, desde escucharse eh, atentamente, desde dialogar, pero respetándose. Y bueno, como te dije, me di cuenta que, o sea, que era dueña ella y como que era intocable y nada de eso iba a cambiar porque era su forma de ser y era su forma de vincularse en la vida y de tratar a la gente. Entonces ahí dije, no, yo acá ya no tengo más la camiseta puesta, no resueno con este lugar, me tengo que ir de acá. Y bueno, y ahí empecé a buscar en YouTube para viajar, yo siempre amé viajar, o sea, lo que más me impulsaba en el año era esperar mis vacaciones. Y así, sí, Sí, me pasaba lo mismo, lo mismo. En un momento me pareció tan injusto, digo, trabajar todo un año para tener 15 días de vacaciones, que se te tal pasan cual, volando. Pero bueno, es sí. como la zanahoria y ahí de adelante, ¿viste? Trabajaba pensando, bueno, me voy a ir de vacaciones al lugar que yo quiero ir. Pero después volvés de las vacaciones y te quedás con esa Otra sensación de vez, que fueron muy pocas, quiero más, no es sí, suficiente. sí, sí, sí. Sí, qué sacrificio, ¿no? Ir a trabajar para ahorrar y para esperar solo 15 días de 15 vacaciones. días de vacaciones. Ay, no, que sí, Sí, que además en esas vacaciones, en esos días, te encontrás con otra persona, porque sos otra, viste que estás libre de preocupaciones, del estrés del trabajo, y disfrutás, y estás en el presente, estás como en aquí y el ahora. A mí hasta me cambiaba la alegría, viste, es como que cara. la cara todo, el resplandor, es como que tenía más ganas de vivir. Y Sí, y después
volver a la rutina y hacer un trabajo que no te identifica, en mi caso no estaba alineada, eh, porque hay que trabajar y demás, porque buscando un camino, esto y lo otro. Era como que para mí era una pesadez de nuevo, y no me sentía libre, como vos decís, esto de la libertad, Tal que cual. es algo tan importante que no significa, o sea, libertad yo creo que puede tener una expresión para cada uno, ¿no? Y esto de poder ser, de ser libre es de sentirse bien con lo que uno es y con lo que está haciendo también. Sí, Y, y nada, bueno, todo eso a raíz de las vacaciones, ¿no? Como que sí, muchas reflexiones de esos días que uno se siente libre. tal cual. Y el tema es que cada vez que iba de vacaciones al mar, se me pasaba por la cabeza, yo quiero vivir acá. Claro, O sea, pero te sentís siempre, feliz. siempre. Así que, bueno, hasta que un día sucedió. Sucedió porque todo, si uno lo cree, lo crea. Tal cual. Luego lo manifiesta. ¿Y cómo Sí. llegaste a Bucios? ¿Cómo fue que el camino te llevó hasta ahí? Empecé a buscar, en realidad, bueno, la idea así que me apareció fue, vendo todo lo que Ujú. tengo, lo material, y me voy de viaje. O sea Con que todo lo que intención, tenías armado en Córdoba se tuvo que sí, desarmar. sí, yo en Córdoba estaba viviendo en una casita muy linda. O sea, yo el último año ya empecé, en el 2022, fines del 2022, cuando vuelvo de un viaje, Ujú. justamente, ahí ya hice un clic. Me empecé como a cuestionar cosas, a preguntarme qué Marina quería ser, qué tipo Mm. de mujer quería ser. Qué Eh, profundo eso, indagar sí, en nuestro interior, y ahí es fundamental, ¿no? El trabajito y ahí personal. te das, tal cual, y ahí te das cuenta de que tenés que empezar a actuar para encaminarte a eso que querés ser. Porque, no sé, si quiero ser una persona, una mujer honesta, buena, buena amiga, buena hija, lo que sea, no puedo andar por el mundo haciendo cosas malas. Claro, Entonces, es la coherencia, digamos, ser la- coherente. así que como que vas alineando todas tus acciones a ese objetivo que vos querés ser como mujer, ¿no? O Ujú. como persona. Y nada, bueno, justo también en el 2023 me diagnosticaron endometriosis, tuve otro problema de salud y me tuvieron que operar, Ujú. pasamos por una situación de cáncer de mi hermano, fueron como varios golpes a nivel físico que, que también estaban muy vinculados con el estrés y con la forma de vida de ciudad a mil y ese ritmo que te termina enfermando. Ujú. Así que nada, empecé a entrenar, a hacer yoga, empecé terapia, pagué una personal trainer para que me haga un buen entrenamiento para ir al gimnasio, empecé a, a comer saludablemente, saqué las harinas, los azúcares, todo para, a partir de mi endometriosis, pero en realidad eso me hizo re bien y me ordenó y me di cuenta de que por ahí era, más allá del diagnóstico que me habían dado, Sí. todos debiéramos vivir de esa manera saludable, digamos. Eh, Y es re y nada, importante porque accionaste en consecuencia también, ¿no? Buscaste lo exactamente. mejor para vos y empezaste a cultivar nuevos hábitos y forma de estar Sí, y de vivir, que a veces, como decís, en el automático y en la vorágine de la ciudad y de todos los días cumplir con las responsabilidades, nos olvidamos de cosas simples o básicas, muy importante, que es la alimentación, o de escucharnos a nosotros mismos, de hacer terapia, ¿entendés? De priorizarnos también a nosotros. y Eh, aquietar la mente con la meditación, porque estamos mm, todo el tiempo a mil, la mente no para y eso nos enferma también. Totalmente. ¿Y la meditación habías empezado en ese momento?
¿O ya habías No, con la tenido? meditación empecé más tarde, pero bueno, ahí también empecé a leer muchos libros de autoayuda que me ayudaron muchísimo, valga la redundancia. Bueno, y el último año, ¿para qué te conté todo esto? Para decirte que el último año eh, ya me hacía ruido vivir en medio de la ciudad, viví 14 años en pleno Nueva Córdoba, entonces ahí me mudé Ujú. al campo, digamos, a Río Ceballos, en un barrio privado, al lado de la sierra, salía a la vereda y veía el Pan de Azúcar y tenía un Ah, patio precioso con huerta, con flores, con mucho pasto. Me compré una cortadora de césped y la manguera fue lo primero que compré. qué lindo. Y, Sí. y eso era como mi cable a tierra, conectar con la naturaleza, con la tierra, con el pasto, con mis dos gatos, con los pajaritos y Y todo eso. ahí cómo te sentías. Y ahí me sentía muy bien, o sea, mi casa era mi refugio, que de hecho es como que ahí no me quería mover de ahí porque estaba muy bien. Y casi no iba, estaba a 40 kilómetros de Córdoba, tenía auto, podía movilizarme, digamos, pero estaba tan bien en ese refugio que ahí me quedaba. Y bueno, recibía visitas, ¿no? Porque la casa era grande, tenía otro cuarto, qué sé yo. Mm, Este, pero igual, cuando iba ujú. al trabajo, o sea, todo el cortisol que bajaba en mi casa, cuando iba al trabajo, Se activaba. subía de una manera que, claro, se activaba nuevamente y no me alcanzaba todo lo que estaba haciendo, la buena alimentación, la terapia, el entrenamiento, el yoga, el estar en contacto con el patio, no me alcanzaba. O sea, Todavía el como trabajo. que había una sensación rara ahí dentro tuyo, como todavía faltaba como que una vueltita más de rosca, había que hacer un cambiecito más ahí. Sí, había que salir de ahí, de la ciudad. Me tenía que venir al mar. Así que bueno, ahí empecé a buscar, cuando decidí irme, dije, bueno, vendo todo lo que tengo y con esa plata me voy a viajar, sin un lugar, sin un rumbo fijo, digamos. Mi idea al principio era, empiezo a viajar por el sur de Brasil, que era como el Ajá, pasaje más barato claro. de Buenos Aires a Río de Janeiro, era el pasaje más accesible. Y de ahí voy subiendo y de ahí voy viendo y voy conociendo y bla. Y bueno, empecé a buscar en YouTube cosas, videos, gente que había hecho lo mismo que yo, el tema de los papeles, cómo era y demás. Y bueno, y ahí en abril me compré un pasaje con la idea de ya en septiembre, o sea, lo compré en abril y con fecha en septiembre. Claro, bien lo Y planificaste, te tomaste tu tiempo para hacer las cosas ordenadas, o sea, que sea más amoroso con vos también el proceso. sí, De- sentía que tenía que hacerlo tranquila porque tenía muchas cosas que ordenar. Ujú. Eso Sí. es muy importante también, o sea, como que te fuiste convencida y decidida de lo que querías hacer. Sí, y fue un alivio. Cuando saqué el pasaje sentí un alivio tremendo. Ese fue el primer alivio. Y Wow. cuando presenté la renuncia y hablé con mi jefe, también me sentí tan liviana, tan feliz. Salí del trabajo, o sea, por supuesto la renuncia yo me fui muy bien del sanatorio, presenté la renuncia en tiempo y forma, con la antelación correspondiente y demás, y todo en buenos términos. Y, y cuando salí del sanatorio después de haber hablado ese día con mi jefe para decirle que en 15 días no iba más, este, me fui sonriendo todo el viaje del auto a mi casa y con una felicidad y Qué estaba mi mamá alegría. y tenía la sonrisa de oreja a oreja. Era por ahí, era por Sí, ahí. Qué sí, satisfacción, qué alivio, como decís, te sentías más liviana porque es lo que cargamos. Lo que cargamos es el peso que no nos damos cuenta que estamos sosteniendo y aguantando. Como había dicho en un momento, que aguantamos y aguantamos y no. Porque aprendimos, yo tengo también 42 años y creo que nuestra generación aprendió mucho a aguantar. ¿Viste? Como que sí, había que hacer esto porque es lo que hay que hacer. Entonces, a bueno, resistir, está, somos niñas buenas y correctas y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero estamos aguantando, no lo estamos haciendo por elección, tal sino cual. porque es lo que pide la sociedad cada vez.
Y Sí, entonces hiciste algo que ahí estabas conectando con Marina, la que está ahí adentro tuya, la que gritaba, decía, vámonos, seamos libres. sí, Y sí, fue un ahí, impacto bueno, la familia ya lo sabía desde abril, pero bueno, sí, claro. fue, ¿Y tu fue un familia te acompañó desde el primer sí, momento que vos le comunicaste? ¿Qué te decían? Porque sí, también es como que a veces, ¿viste? sí, Eh, no. Mi familia somos todos muy viajeros, gracias a Dios, desde que éramos chiquitos, yo tengo dos hermanos más y desde que éramos chiquitos mis papás siempre nos sacaron de viaje, de un día para el otro a veces, y estábamos como son los mejores recuerdos de la infancia son de nuestras vacaciones. Mis hermanos siempre lo dicen y yo concuerdo con ellos. Así que cada vez que alguien viaja en la familia, el otro se pone muy feliz. ah, sí. Así que cuando se los conté, primero a mi hermano Martín y mi cuñada, ellos estaban recontentos y lo primero que, en realidad no les conté que lo había hecho, les conté que tenía la intención de hacerlo y ellos me dijeron, sí, Marina, sí, vos amás viajar y amás planificar y sos una mujer re emprendedora y que independiente y bla, y hacelo, hacelo. Qué Bueno, eso bueno. fue ponerle un fin de largo de abril y volví a mi casa y saqué el pasaje. Ahí Eh, como que ese fue ahí un impulso, ¿no? Como te dio un empujoncito más, ¿puede ser? o sea, no sé si un Mm, empujón, pero fue como una confirmación de impor- vas por el buen camino, sí, Muy sí, sí. importante eso. Qué Y lindo. después los demás también, mis papás y mi otro hermano y mi otra cuñada también. Por supuesto que se pusieron tristes en el sentido de que no iba a estar tan cerca, somos muy unidos y siempre para los cumpleaños de los sobrinos, para los aniversarios, lo que sea, siempre estábamos y bueno, y ahora no se puede porque estamos lejos y ahora hace un año que no los veo. Claro. Pero, pero bueno, son elecciones de vida, ¿no? Totalmente. Y son nuestras elecciones para vivir la vida como queremos. Y a veces hay un costo que tenemos que pagar, pero bueno, nos recordamos también que nosotros decidimos estar donde queremos estar. ¿Sí? Tal cual. ¿Y tuviste miedo? ¿Sentiste miedo en algún momento ahí cuando estabas dejando todo para salir a lo desconocido? Porque algo que, si bien viajabas y te gustaba vacacionar, es como que ahora salías sola para viajar por el sur de Brasil y a ver también con una incertidumbre a ver qué pasaba, con qué te encontrabas, con qué marina te ibas a encontrar ahí, porque también iban a salir facetas tuyas nuevas. Miedo de viajar sola nunca Mm, sentí. mm, Eh, Gracias a Dios he viajado mucho y antes, gracias al trabajo que tenía también, que me permitía hacer viajes lindos, conocer Nueva York, Colombia, Europa. Y así que y yo siempre fui muy desapegada y muy de ir al ujú. frente, independiente. Entonces, miedo de viajar sola, de subirme a un avión, de pasar por aeropuertos y eso no me daba. Sí, por supuesto, me dio mucho miedo de la falta de seguridad Mm, del futuro, digamos, porque mm, estaba dejando un muy buen trabajo, o sea, un muy buen trabajo en el sentido de que era en un lugar reconocido, era un puesto bueno, era un sueldo mensual que yo recibía y que me permitía vivir con comodidades, tenía obra social, tenía un auto en el que me trasladaba para todos lados y de repente todo eso no iba a estar. Es Entonces, como, ¿ves? claro, toda la estabilidad y seguridad que uno tenía en su lugar, ahora no está. Claro. Y también me daba miedo no tener a la familia cerca en el sentido de que yo siempre me respaldé mucho en, no sé, se me rompía el auto y lo llamaba a mi papá o a mi hermano. Me pasaba algo grave, me operaron y fueron mis papás a ayudarme y a cuidarme. O sea, contaba con la familia Sí. porque estábamos a 500, a 300, a 400 kilómetros y tenías a alguien ahí que Mm, te sí. ayudaba. Y acá
No tengo la familia, pero tengo un círculo de amigas hermoso con el que también puedo contar, gracias a Dios. Y bueno, pero en ese momento no sabía que esto iba a suceder. No, uno no tiene ni idea. Claro. Entonces ahí un montón de miedos, pero no miedo de viajar sola. Y Eh, esos miedos lo- que contabas, ¿cómo los transitaste? ¿Cómo los atravesaste? ¿Seguiste con terapia? ¿Buscaste una herramienta que te ayudaba, digamos, a regularlos? E igual, con miedo y todo, saliste de viaje. sí, creo que la lectura me ayudó un montón. En ese momento ya no estaba haciendo terapia. O sea, de abril a septiembre que me vine, digamos, ya no estaba haciendo terapia, pero estaba leyendo, me comía libros que me dieron un montón de herramientas. Me ayudó mucho planificar, o sea, como que tenía mi cabeza puesta en el viaje. Entonces miraba mucha, buscaba información, leía en Wikipedia sobre Brasil y sobre lugares. Busqué un lugar, busqué arrancar por un lugar que antes no había visitado, por Bien. eso me fui a Bucios, porque no lo conocía, y dije, bueno, arranco por ahí y después sigo por otros lugares. Entonces todo eso me mantuvo muy entusiasmada. Como que El tenías buscar una meta y toda la energía fue ahí direccionada hacia eso. tal cual. Y también estaba muy entretenida vendiendo las cosas y ordenando eso, digamos, que dejaba atrás. ¿No te estresó toda esa parte de vender, regalar, o dónde me queda esto, qué hago con esto? Al principio fue entretenido y divertido, porque armé un Instagram que se llamaba Vendo todo y me voy. ¿Mm? Eh, sí, Qué bueno. y Y bueno, a mí me gusta mucho sacar fotos y todo lo estético, así que sacaba fotos absolutamente todo e iba subiendo ahí y, y la gente me lo sacaba de las manos, porque además tampoco es que vendí las cosas tan caras, o sea, las vendía más o menos accesibles. Así que eso fue muy entretenido, pero sí creo que las últimas 2 semanas, cuando me tocó dejar la casa, que tenés que pintar la casa, entregar todo en condiciones, llevar las últimas cosas que me quedaban desde Córdoba hasta la casa de mis papás en Buena Esperanza, Ah, esas últimas 2 semanas, despedirme de la mm. gente, fue un estrés. Me Sí. enfermé, me agarró bronquitis, es como que El cuerpo despedirme, habla, ¿no? Va, los sí, síntomas te van diciendo. despedirme de mis amigas y de mi prima, de todo eso me generó mucho estrés. Sí, me imagino. A mí no me Sí. gustan las despedidas. Quiero pensar que no son despedidas, que son unas hasta la próxima, porque me moviliza mucho. Es como, Así, ¿viste? Y a veces uno intenta evitar esas cosas de conectar con esas emociones fuertes, pero bueno, son a veces, son parte del viaje y no hay cambios sin despedidas. Así porque también en este viaje, Mari, ¿qué parte tuya tuvo que morir o quedar atrás, soltar, para que hoy seas esta Marina, la que está en Bucios, emprendiendo, que ya vamos a hablar de eso, que lo que estás haciendo ahí y qué, qué soltaste, qué fue lo viejo para hoy ser la mujer que sos? creo que solté muchos prejuicios. Acá en Bucios aprendí que todo lo que llega y todas las personas que Ujú. llegan son maestros. Eh, Eso lo confirmé acá. O sea, que todo lo que llega a nuestra vida es para algo. Todo lo que nos sucede es para algo. Todas las personas que llegan, uno a veces piensa, ay no, con esta... Llegué a un hostel, entonces me conecté con un montón de personas. Y a veces pensás, ay no, yo con esta no Claro. tengo ni un poco de onda. Y no, todas las personas te dejan alguna enseñanza. Y quizás antes la Marina que vivía en Córdoba era como que elegía o buscaba con quién. Y nada, eso lo solté. Ahora acá me abro. Estoy mucho más abierta. También eh,
así como estoy abierta a eso, estoy mucho más abierta a las emociones. Antes había una Marina más fría, siempre fui sensible en el sentido de que todo lo que pasa alrededor me afecta un montón, pero antes no lo demostraba en palabras o no lo sacaba en emociones, en llorar, en tristeza, en expresar. Y acá lo estoy soltando y lo estoy sacando porque aprendí que hablando las cosas se sanan, que llorar no nos hace más Mm, vulnerables, sí. eh, y que el hablar y encontrar a alguien a quien contarle las cosas o con quien compartir lo que nos pasa es lo mejor que nos puede pasar. Qué importante esto que decís, Mari, ¿no? Que permitirnos nuestra humanidad, que somos humanos, tenemos emociones que nos atraviesan y poder expresarlas, porque no vinimos a esta vida a guardarnos, a reprimirnos, sino realmente a sacar nuestra voz, nuestra luz, no, lo que tenemos dentro, ¿no? Tal, Y va mucho, yo te escucho y creo que esto va mucho de la mano esta de la libertad, que hablabas también, esto de poder expresarse y soltar lo que tenemos adentro porque también es maravilloso, porque muchas cosas se transforman cuando nosotros nos permitimos habitar estos espacios, de incomodidad también, tal, sí. porque no todo es tan lindo ni color de rosa, sino que atravesamos unas tormentas internas que son poderosas y son fuertes y que somos mujeres valientes, pero abrirnos a un otro no significa ser débiles ni que no podemos. Yo creo todo lo contrario, eso nos fortalece interiormente muchísimo más y esto de compartirnos es maravilloso, es porque ahora creo que así se expande más el amor y la conciencia también, ¿no? Tal, tal, sí. Te ayuda a crecer, a Sí, expandirte, como vos decís. eh, y no, a encontrar similitudes en otros también, que están atravesando lo mismo que vos. ujú, Eh, bueno, también otra cosa que solté o que quedó allá, digamos, eh, fue el apego a lo material. bueno, Es como que allá todo es consumismo, o ujú, no sé si encasillarlo en allá, o la forma en la que yo vivía, o el entorno en el ujú. que yo vivía allá, porque quizás no todas las personas viven de la misma manera, pero mi ambiente me llevaba a consumir, a salía y todo era gastar, o Sí. comprarte ropa, o ese tipo de cosas. Y acá nada, uno no necesita No muchas necesitas cosas. mucho. No A te compras vivir zapatos, más, botas todos los días. a vivir más liviana, ¿no? A vivir con menos cosas, pero a disfrutar lo que se tiene también. Creo esto de que podemos estar bien y sentirnos bien con lo que hay. Esto que decías Sí, de que también de que todo pasa por algo o para algo. También, viste, esta etapa de tu vida de que, bueno, esto es lo que hay, lo acepto y estoy bien y estoy feliz. Y a veces pones las prioridades en otras cosas, no tanto en lo material. A mí me pasa también de que me gustaría tener algo, tener esto, tener lo otro. Digo, ¿realmente lo necesito? ¿En qué me va a cambiar? O sea, y ahí voy también todo el tiempo autoobservándome y recordándome dónde estoy y mira dónde estoy. También, ¿no? De decir, wow. Este sí, privilegio de poder ir a la playa cuando querés, que la tenés cerquita, ver el amanecer, ver el atardecer, escuchar el sonido de las olas, del mar. Eso es un éxtasis que no sí. se puede comprar. ¿Viste? Entonces aprendemos a vivir más simple. Sí, y a darle importancia a las cosas que realmente importan. Eso, de importancia. La Total. búsqueda interna, el escucharse, el observarse, el entender quiénes somos, a dónde queremos ir, las compañías que queremos tener, los valores que queremos, eh, que sean nuestra base.
Eso creo que es súper importante. Por supuesto que uno necesita, eh, nada, una estabilidad económica y todo eso, y bueno, y a veces ahí se pone difícil, Esa es pero la bueno, parte, a veces sí, ¿no? En el cambio ahí es como que es todo muy lindo, pero no vivimos del aire. tal cual. Hay que generar ingresos. Sí, Y y ahí ahí es se como, trabaja mucho la confianza y la fe en uno. total, confiemos. Tenemos una amiga que dice confiemos, porque si no confiamos no hay confianza. ¿No? Exactamente. Y esas Sabias palabras. sabias palabras. Y la confianza se gana confiando. Justamente es cuando confiamos en nosotras y en ese confiar nos convertimos en confianza también. La vamos ahí generando, porque es como que, como el camino que se va haciendo al andar. Tienes que ir avanzando para que se te devele el camino. Sí, tal Ese- cual. Y Y también entonces, es re importante, ujú, recalco esto de tener otras mujeres que están en la misma ujú, y de sentirte como abrazada en ese sentido. Eso es re importante, porque no es lo mismo estar sola, empujando para adelante con un emprendimiento o con un proyecto o con una decisión de cambio de vida y encontrarte sola ujú, en el camino. Gracias a Dios creo que las dos nos hemos encontrado en el camino con ujú. mujeres que están en la misma que nosotras y que nos impulsa ese círculo, esa compañía, nos ayuda a sentirnos, sí, vamos, vamos, que no importa lo que cueste, no importa los miedos que vienen acá al lado nuestro, sigamos para adelante que lo vamos a conseguir. Totalmente, que no estamos solas. Podemos quizás irnos sola de nuestro país o con la mochila, emprender un viajecito, pero en el camino nos vamos encontrando con más y más mujeres que se animaron a cambiar y a vivir de una manera diferente. Y como decís, vamos haciendo tribu también y comunidad y nos vamos apoyándonos, porque, y eso es maravilloso, creo que nos retroalimenta también, esto de que no estamos solas, somos muchas, muchas mujeres y cada una es única y especial, ¿viste? Con sus sombras, con sus luces, con sus proyectos, con todo, somos diferentes y ahí en la diversidad está lo maravilloso, ¿no? De lo que vas encontrando en el camino y la verdad que a mí me da muchísima felicidad eso y hay una cierta seguridad también ahí, porque sé que a donde vaya va a haber otra mujer también que va a estar en la misma, ahí comenzando o que ya lleva un recorrido más del camino y que te puede ayudar. Te puede decir, mira, yo lo que Sí. hice fue esto, te recomiendo esto, ¿viste? O simplemente escuchando y acompañando, ¿viste? Que eso es un Ujú. montón. Alguien con quien vos puedas abrirte y decir, me está pasando esto. Porque también a veces, no sé si te pasó, contanos si has dudado de la decisión que tomaste, si en algún momento dijiste, uy, ¿qué hice? O ¿qué estoy haciendo? ¿O para qué esto? No. Además, Exacto. desde el momento que pisé Bucios, me sentí tan bien que de hecho, como te contaba, yo venía acá de paso a conocer y después seguir para otros lugares Y te y atrapó. Bucios, me te, atrapó. te quedaste más. Sentí que era mi hogar, sentía como una energía especial de que este lugar me anclaba, me envolvía, no sé, empecé a encontrar gente que vibraba como en la misma que yo, eh, conocí, aprendí a surfear, conocí un proyecto Mujeres más 40 Qué en el que me hermoso sentí re bien. eso, qué hermoso proyecto, qué lindo y ahí también uno va enraizándose, como haciendo más Sí. cosas en el lugar, como más sentido de pertenencia, o sea que ya Bucio es tu casa ahora. Tal cual, toda la vida quise, cada vez que iba de vacaciones a la playa y veía surfistas, me fascinaba, me quedaba horas mirándolos y decía, hoy, si yo hubiera nacido en la playa o si hubiera podido surfear, como que lo veía algo tan lejano y llegué acá y Wow. lo pude hacer. Y bueno, voy aprendiendo, no soy una surfista profesional, por supuesto, pero lo pude Pero te hacer, me estás pude poner animando, claro. una olita
Así que nada, eso me fascinó. eh, Me fascina que tenga tantos lugares diferentes a donde uno pueda ir, con paisajes diferentes, con olas diferentes. Eso me fascina. Y no, nunca, o sea, nunca me arrepentí de la decisión que había tomado. Siempre me sentí muy bien. Por supuesto que aparecen todo el tiempo, todos los días uno va luchando con emociones que aparecen porque este, tenés que estar confiando en tus habilidades y en tus recursos para salir adelante todos los días. Hace un año y medio que estoy acá, emprendí y todavía no estoy con el emprendimiento al 100% como a mí me gustaría. Entonces a veces aparecen miedos, eh, pero nunca se retrocede. O sea, nunca miro para atrás y digo me equivoqué en la situación, en la decisión que tomé. Ujú. Y hoy, ¿cómo gestionás esos miedos, esas emociones, cuando nos abordan a veces y nos sentimos sobrecargadas? ¿Qué herramientas o prácticas estás implementando hoy para volver al eje, para volver a vos? Lo primero creo que es observarlas, porque antes las metía abajo de la alfombra y Claro, me la ponía realidad una... no existe. A ver, Claro, fijamos demencia. demencia. No sé, te pones una serie, te vas a algún lado. Antes yo era así, o llamaba a mis amigas, salgamos a tomar una cerveza, vamos a un bar, las paso a buscar y nos vamos a tal lado. Esa era mi No forma de... conectar, claro, con lo que estaba No pasando adentro. conectaba con lo que estaba sintiendo adentro y Ujú, ahora sí conecto, ahora me lo permito. ujú. Eh, Creo que aprendí mucho también por las personas que llegaron a mi vida acá en Bucios, o sea, tengo que decirlo. Qué Eh, lindo. Agus, Maggie, vos, Ujú. son personas muy espirituales que también me han ayudado. Malú también, que es una amiga que conocí que es brasilera. Son todas personas que me han ayudado con la espiritualidad y a encontrar, me han dado herramientas para encontrarme, para atravesar esos procesos. Así que nada, lo primero es observarlo Ujú. y visibilizarlo, o sea, darle importancia. Otra herramienta que uso mucho es la meditación. Todas las mañanas, desde hace, no sé, más de un año, sí, desde que llegué a Bucios, medito Bueno, todas las mañanas. Al principio meditaba al frente del mar los primeros días y ya ahora es un hábito hacerlo cada mañana cuando me despierto. Y qué a lindo. veces durante el día, cuando estoy muy invadida por alguna emoción, también medito. Qué lindo, Mario, decís. Eso nos permite, nos ayuda a bajar ahí, a centrarnos. Sí, ir al mar, ponerle para mí, ir a ver un atardecer, es Te lo resetea, mejor te que puede pasar. resetea. Sentarme ahí sin el celular o poniéndolo en silencio un rato y mirando el atardecer, la salida de la luna, los colores que se reflejan en el cielo, eso como que me tranquiliza, me calma, me conecta, me hace llorar, la música también. Ujú. También estoy escuchando mucha música de De frecuencias frecuencia, perfecto. sanadoras, música positiva, música de energía femenina, que todas Qué esas bueno. cosas contribuyen. Y la lectura, leer libros que... O sea, me encanta leer novelas, historias románticas y tal, pero también me echar ahí con con algún libro de autoayuda, bueno, eso. Hermoso, qué importante todo lo que decís, Mari, de cultivar nuevos hábitos y de que nos van conectando más con nosotras mismas. Y Sí. nombrabas recién de tus emprendimientos. Contanos qué estás haciendo ahora en Bucios, cómo se reinventó Marina, Bueno, cómo nació todo y cómo lo vas llevando. como les contaba, a mí me encanta viajar y siempre me gustó mucho planificar esos viajes. Mi viaje siempre empezó desde el momento de que yo lo empezaba a planear. Ya ahí ya Sí. empezaba a viajar. Y empezabas a Y palpitar ahí, a vibrar ya esas sí, ganas.
Sí, me llegaba al destino con el mapa en la cabeza, con los lugares a donde iba a ir, leía sobre la historia, sobre la cultura, me empapaba de ese destino antes de llegar. Y bueno, y después amo la fotografía, entonces como que al volver del viaje seguía viajando a través de la fotografía. Entonces, con el pasar de los años, con todos estos viajes que gracias a Dios pude hacer, cada vez que volvía hacía una bitácora de viaje y guardaba información sobre esos viajes, hasta lo que había gastado, cuánto salían los tickets, dónde comprar las cosas, o sea, todo tipo de información yo la guardaba. Y después gente conocida, amigos, familiares, me pedían, che Mari, voy a viajar al mismo lugar que vos, ¿me pasás la info? Y yo les pasaba absolutamente todo, hospedajes, vuelos de avión, les pasaba información de los tickets, de los museos, de los miradores, dónde tenían, las páginas web, los links, donde tenían que comprar las cosas, qué sé yo. Una genia, tremendo. Y bueno, cuando llegué a Bucios, medio que lo seguía haciendo con la gente que venía a Bucios y qué sé yo. Y un día ahí en el hostel con mis amigas, ellas me dijeron, che, pero ¿y si empezás a monetizar esto que haces gratis? Y bueno, se me prendió la lamparita y dije, claro, si esto es lo que me apasiona, ayudar a la gente a viajar, ayudarlos a que les sea más fácil, a que descubran lugares nuevos, a que vivan o que pasen por los lugares que yo pasé y que me dieron tanta alegría y que se les haga fácil, porque hay gente que se hace un mundo para viajar, que no le gusta buscar, que se estresa, que se incomoda y que directamente van a una agencia y que les venden a lo mejor cualquier cosa que no resuena con ellos. Exactamente, que no es algo personalizado, sino que es masivo. Tal cual. Así que bueno, todo esto para decir que creé un emprendimiento que se llama Viajar con Marina y en el que ayudo a la gente a que viaje por su cuenta, que optimice tiempos, gastos y le paso todo tipo de tips de los lugares a los que yo he viajado para que ellos puedan hacerlo de la misma manera que yo lo hice, digamos. Y, y por otro lado, bueno, recientemente hemos creado con otra amiga, Leonela, otro emprendimiento que también tiene que ver con el turismo y que se trata de experiencias románticas en la playa, para que la gente que viene de viaje y que tiene alguna celebración de algún ser amado, ya sea propuesta de casamiento, aniversario, cumpleaños, o simplemente quiere decirle te amo de una manera diferente, bueno, nosotras somos sus cómplices y vamos y armamos en la playa un escenario, un picnic, un desayuno para que ellos puedan celebrar con decoración romántica. Amo esa iniciativa, ese proyecto. Sí, muy romántico, con mucho amor. Con mucho amor. Con amor, ¿cómo se llama el proyecto? Con amor eventos. Eventos. Qué Sí. linda, Ana, maravillosa, qué hermosa. Más todo el servicio del otro, de ayudarlo y que disfrute la experiencia, que viva algo único. Que eso es lo que nos llevamos, ¿no? Vinimos a vivir experiencia, que Gracias. es lo que Y no. a crear memorias, a crear lindos momentos. Qué hermoso, Mari. Ahora después en la descripción de este video voy a poner las cuentas de Instagram Genial, y de gracias. TikTok, ¿no? Sí, Me encanta. Sí, sí, es increíble todo lo que has creado y lo que vas a seguir creando y creciendo, porque esto es el inicio, el comienzo. Estás haciendo algo maravilloso, algo que te nace de adentro y con muchísimo amor. Te va a ir sí, súper bien. tal cual. A veces no es fácil, por supuesto, o sea, no es todo color de Mm. rosas, este, pero, pero uno se siente tan bien de que lo que está haciendo sale de adentro y es lo que realmente querés hacer. Y por más que los resultados no los veas a corto plazo, creo que hay que insistir y hay que perseverar porque se van a dar los frutos porque lo estamos haciendo con el alma. Con el alma, tal Eso es cual. lo Hay sí. una parte todavía de nosotros, hablo mucho por mí,
que de la inmediatez, ¿no? De querer los resultados ya. Y todo es un proceso y tiene sus tiempos y cada uno de nosotras tenemos nuestros ritmos también y, y nuestra emocionalidad y demás. Y entonces es darnos amorcito, cuidarnos y consentirnos y comprendernos también y seguir adelante y seguir. Sí, Porque como vos decís, algo que nace del alma es por ahí, totalmente. sí, Y a veces, bueno, la cabeza hace mucho ruido y nos creemos todo lo que dice nuestra mente y nos saboteamos, nos tiramos para abajo, pero bueno, es seguir, ahí está la transformación, ¿no? En hacerlo y seguir avanzando por más que aparezca el miedo, que aparezca muchas dudas, incertidumbre, es como que tener ahí la convicción de que yo puedo. Vamos. sí. Tener presente que somos seres creativas Ujú. o creativos y que somos capaces de crear lo que queramos. Eh, Hermoso. una mariposita. Ay, qué lindo Eh, la señal. sí, Ay, sí, nada, también. y confiar en que podemos crear todo lo que creemos. Lo O que sea, creemos. no encasillarnos en un sistema, en piloto automático e ir Ujú. todos para el mismo lado, no. Hacer lo que nos sale del Lo corazón, que del alma. y aportar Lo- así nuestro granito de arena, ¿no? También y no dejar nuestra huella sin marcar, sino realmente de hacer una diferencia, de aportar y de sumar a los sí, demás y eso nos llena a nosotros, tal totalmente, cual. Eso es re importante, que lo que hagamos también deje algo positivo en el mundo. en el mundo, totalmente. Ay, amigo, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, qué hermosa. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal la Me encantó, Me encantó, muy qué lindo, amiga. gracias a vos. A vos. Tu Fue historia muy es lindo. hermosa, muy motivante e inspiradora y me encanta escucharte siempre. Y Gracias. lo que te voy a pedir como así, como para el cierre, un mensajito final a esas mujeres que hoy están ahí como también sintiendo esa incomodidad, ese ruido, están tal vez queriendo decidir qué hacer con su vida, si hacen o no hacen ese cambio, ese pasito de hacer algo diferente, de salir de su zona de confort. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le podrías decir hoy, recordando a la Marina que estuvo antes y que pasó por eso? ¿Qué le dirías hoy a las mujeres que están del otro lado escuchándonos? Que se animen, que, que la vida siempre nos da oportunidades, que tenemos que hacerlo. Si lo Ujú. sentimos en el alma, en el corazón, acá adentro, lo sentís, vos lo sentís adentro. Sí. Entonces, si te vibra de esa manera, hacelo. Si sale mal, no importa, va a ser un aprendizaje. Eh, Se puede salir de ahí, o sea, no sé, te animás, lo haces y si te equivocás, bueno, no pasa nada. O sea, somos personas que tenemos manos, pies, cabeza y nuestros recursos y vamos a salir adelante, sea como sea. No hay que tener miedo. Yo creo mucho en Dios y creo que Dios aprieta pero no ahorca. Siempre, siempre, siempre que me sentí un poco angustiada o con miedo o con inseguridad, siempre Dios, el universo, me mostró que, que soy muy abundante y que nunca me va a faltar nada y que hay formas de salir adelante y que siempre un rayito de luz aparece y todo se soluciona. Así que hay que animarse, hay que animarse. Si las cosas salen mal, bueno, no importa, será un aprendizaje y ya. y sí. Pero hay altas chances de que las cosas salgan bien. Claro, Así que totalmente, vamos por totalmente. eso. Y sí, y si funciona, y si todo sale bien, hay que pensar así, no pensar en las posibles cosas que no puedan salir, sino realmente decir sí, y si todo sale bien, totalmente. Y otra cosa es que hay que cultivar mucho el amor propio.
Creo que eso es muy importante, se lo digo a todas las mujeres. Cultivar el amor propio, porque si una no se ama y no se quiere, no puede amar a los demás. Y también, sí, esto que no suene egoísta, pero Ujú. no armar nuestra vida en función a la gente que tenemos alrededor, porque cada uno tiene su vida, nuestros Mm, papás, yo no tengo hijos ni marido, ¿no? Pero digo, en su momento pensé, ay, en mis papás, en mis hermanos, en mis sobrinos, pero ellos tienen su vida armada y ellos toman sus decisiones en base a sus vidas. Y yo tengo la mía, entonces cada uno tiene que tomar sus decisiones en base a sus gustos, a sus deseos. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que a mí me impulsa? claro. Y nada, las personas que estén al lado, si te aman, van a estar felices por vos. Totalmente. Hermoso, hermoso, hermosísimo consejo, amiga. Me encantó. Me encantó. Gracias por tu muchosidad, por tu luz. A vos. Te celebro, te honro, sabes que te adoro, te quiero muchísimo. Y gracias por estar conmigo en este momento, en este debut de podcast Mujeres que se atreven. Y bueno, atrévanse. Gracias a vos y a la vida que nos ha juntado, porque la verdad que sos una parte muy importante en este círculo de mujeres que me sostiene acá en Bucios. Gracias, Igual, gracias. Un placer. si la vida te lleva para otros lados, seguirá siendo de mi círculo que me sostiene virtualmente. Eso es muy importante porque somos tribu, somos comunidad más allá de la distancia y del tiempo. Tal cual. Hacemos red, estemos donde estemos, porque Eso. estamos juntas y conectadas emocional, energética y espiritualmente también. Cuando Ujú. retroalimentamos el vínculo, es como que no importa que estemos en la China o en la Quiaca, vamos a estar juntas. Y Sí, eso tal cual. lo experimento y lo voy a seguir experimentando y es algo que me encanta y es esta red que nos sostiene, estemos donde Mm. pase lo que pase. Amén. Así. Muchas En gracias. esta y en otras vidas. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, Bien, Ivanita. besitos. Y a vos, que estás del otro lado, si algo de este episodio te hizo ruido, te emocionó o te incomodó, quédate ahí, escuchalo. Porque a veces lo que nos mueve nos está mostrando también un camino. Y quizás hay algo importante para nosotras ahí. Si te resonó, no es casualidad. Y si te gustó este episodio, compartilo con otra mujer que sientas que lo necesite. Y nos vemos en el próximo episodio de Mujeres que se atreven.